Hola, ¿qué tal Panamá? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa La Voz Udelas. Hoy en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien, Saray, y bueno, tenemos un programa bien moderno, súper interesante para los jóvenes que estudian ciencias, bachillerato en ciencia y que están como a la expectativa muchas veces de esta carrera. Así es, Jorge, la robótica en la Udelas. Y muchos pensarán, ¿qué tiene que ver Udelas, que se ha caracterizado mucho con el tema de las ciencias médicas y la pedagogía, en vez de hablar de la robótica? Todos pensaríamos que esto es un tema un poco más de pronto de la Universidad Tecnológica o de la Universidad de Panamá y que Udelas está lejos de esa realidad, pero eso vamos a ver que no es tan cierto. Pero antes de comenzar con este programa que hemos denominado La Robótica en la Udelas, vamos a ver un pequeño video introductorio que hemos preparado. En el campo de la robótica han permitido a la humanidad ser testigos de historias que solo imaginaban en películas o historias de ficción. La robótica llegó para quedarse y más allá del avance tecnológico que representa, los beneficios que le puede brindar a la población en campos como la medicina, la fisioterapia o hasta en discapacidades intelectuales son asombrosos. La Udelas no se ha quedado atrás en este avance y prepara a sus estudiantes para que se formen en este campo de la ciencia, quienes trabajan en proyectos sociales de tipo robótico que requieren dedicación y destrezas para lograr su objetivo, ofrecer una solución a un problema social. Uno de los mayores retos que enfrentan los jóvenes que se dedican a la robótica es el poco presupuesto asignado al área de innovación y tecnología. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para buscar alianzas con instituciones que apoyan su talento. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de la robótica dentro de las aulas. Bien, como veíamos, la robótica dentro de las aulas, Jorge Luis, pero antes de dar ya por iniciado este programa, tenemos que recordar nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad, para las personas que de pronto tengan alguna duda o también, Jorge, alguna sugerencia. Tenemos dos invitados de lujo, como siempre, en el estudio. Se trata del profesor Manuel Batista, que es coordinador de la carrera de Ingeniería Biomédica, y de Milky Rodríguez, que también es ingeniero y es docente en la misma unidad académica. Y César, es interesante este tema y creo que tenemos que ubicarnos para que las personas se puedan comprender desde su casa, tanto los jóvenes como los adultos que ya tienen una carrera. Vamos a comenzar. ¿Qué denominaríamos como robótica en este momento? Porque todo el mundo imagina, y hace un rato hablábamos de estos robots que aparecían en los supersónicos, pero esa no es la realidad hoy por hoy, ¿no? Todos imaginan a robotina, pero la realidad de la robótica es otra. Bueno, antes que todo, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ya buenas tardes, creo, ¿no? Vamos a definir un poquitito así, algo rápido, lo que es la robótica. Lo que hemos entendido como robótica. Hay que entender de que nosotros como robot podríamos decir de que es un objeto que hace algún tipo de movimiento. Deberíamos definirlo tal vez como una computadora dotada de ciertos equipos, ciertas partes para realizar ciertas funciones específicas. ¿Estamos? Considerando de que ya a través de los especialistas que hemos consultado robot, no solo específicamente es algo que se mueve, sino que puede ser incluso los denominados bots. Son más que todo computadoras que realizan una función en particular que no necesariamente tiene que ser algo que se esté moviendo, sino que procesa algún tipo de información. A eso se refiere específicamente. No sé si el ingeniero Milky... Sí, en particular, bueno, buenas tardes, sí, primero. En particular, siempre pensamos que es el humanoide que camina, ¿no? Siempre piensan en robot. Pero existen sistemas, existen adquisiciones que trabajan con esta misma tecnología robótica. Es más que todo implementar comandos dentro de un sistema y para que ellos cumplan una función en ayuda de alguien o ayuda a un tipo de función. Entonces no vamos a ver un robot, un humanoide moviéndose, sino vamos a ver un carrito, vamos a ver de repente un sistema que se mueve de un lado a otro a través de un riel, pero por medio de comandos que nosotros les vamos aplicando a las personas que se encargan de esto. Ahora entra una pregunta importante y sería, ¿qué papel juega la robótica dentro de la Udelas? O específicamente en el área de ustedes, en ingeniería biomédica. Pero muy importante. Bueno, primero, yo no sé si hacemos primero un breve repaso de lo que es biomédica. Vamos a hacerlo más adelante, pero por el momento vamos a Ok, perfecto. Vamos a entonces de forma específica, ¿no? La verdad es que nosotros a través de los años que tiene biomédica en la Universidad Especializada de las Américas, hemos tratado de desarrollar
diferentes prototipos, hemos desarrollado algunas partes, así como dice el ingeniero Rodríguez. La robótica posiblemente es parte que realiza algún tipo de función, posiblemente, no sé, habíamos diseñado algunos prototipos en proyectos de cátedra, como por ejemplo sillas terapéuticas, es decir, que hacen cierta función en particular, y era como decía el ingeniero Rodríguez, o sea, es una computadora dotada con ciertas características para que realice una función especial en base a su programación, es decir, ciertos comandos que pueden realizar. Entonces, en Udelas y Biomédica ha hecho esto. ¿Por qué? Porque es una carrera que está relacionada específicamente con el área de todas las tecnologías médicas. ¿Me explico? Claro, y sobre todo porque Biomédica trata el tema y Udelas se caracteriza por un componente fuerte que es las discapacidades. Pero, por ejemplo, hace un rato yo les comentaba que las personas, como ustedes decían hace un rato, y pensábamos, robótica es un robot como lo tienen los japoneses, como lo muestran los chinos en los cómics que antes hacían. Pero aquí, por ejemplo, internamente en CERTV ahorita mismo, las cámaras que nos están grabando enfocando y que nos están dirigidas no tienen ningún camarógrafo detrás. Se mueven, diríamos nosotros, por sí sola, pero son comandos que la programan. Igual en los canales comerciales, gran parte de los equipos son hechos por lo que usted denominaba computadoras con comandos especiales. ¿Cuál fue el nombre que dio? No son específicos, bueno, son tal vez algunos softwares. No, el software es el que realiza el comando. Ajá. El software es la programación, pero tal vez son partes Ajá. que interactúan con el objeto y la cámara. Por ejemplo, en este caso la cámara, ella busca la posición porque ella detecta que usted se está moviendo. Claro. ¿Estamos? Entonces, es decir, dotada de sensores que le dicen a la computadora qué tiene que hacer o le dan la información y la computadora la procesa. Exacto. Pero eso tiene un nombre. Esa computadora, usted dijo hace un rato, tenía un nombre específico. Bueno, más que todo el desarrollo de software para realizar ciertas funciones específicas, ¿no? Es un software que realmente se le incorpora o se programa dentro del mismo software, de tal forma de que tome decisiones autómatas. ¿Me explico? Claro, dirigidas por alguien. Bueno, o programadas por alguien. Programadas por alguien. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de lo que decía el ingeniero García de comando, lógicamente nosotros ya hemos programado dentro de la computadora y la computadora entiende. Ahora, cuando nosotros hablamos de robot debemos pensar un montón de cosas, claro. Porque el hecho de que debemos entender que el robot posiblemente aprenda, o el dispositivo, en este caso la cámara, él ya aprendió que... ¿Por qué? Porque posiblemente ya tiene comando que toma decisiones, pero esas decisiones son en base a un peso que se le da posiblemente el programador cuando estuvo diseñando la programación. Razón por la cual nosotros en Udela tenemos una característica y hemos incorporado, incluso ahora estamos actualizando el plan de estudio con el propósito de incorporar más las asignaturas de programación que tienen que ver con estos temas específicamente para poder hacerle frente a los avances tecnológicos y específicamente para apoyar en el área de la robótica. Porque ahí también podemos decir, entonces, no es lo mismo programar para un medio de comunicación que programar en el área científica. Son dos cosas totalmente diferentes, pero de eso vamos a hablar al volver de esta pequeña pausa. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz de Udelas. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Hoy hablando, Jorge, y a nuestros invitados sobre la robótica en la Udelas. Y antes de ir a la pausa hablábamos de que no es lo mismo programar para un medio de comunicación o para un área X, o una empresa de mercadeo, una empresa de lo que sea, que programar para el área científica, porque salud. Son cosas un poquito más delicadas. De pronto si es en el área de la salud, porque obviamente... pues el área de la salud, vamos a estar con vidas de personas que atendemos día a día. ¿Cuáles son esas diferencias que de pronto deben haber muy marcadas al momento de programar? Bien, importante saber primero que la robótica se separa en lo que es la parte mecánica, hardware, y la parte de software, que es programación. Esas dos son dos tendencias que se van uniendo en el camino, pero también puedes trabajar solamente con software, inteligencia artificial, todo lo que hablan de esa manera, ¿no? Entonces, programar para una industria va específicamente a las aplicaciones que necesita la empresa, ¿sí? Si en tal caso es una fábrica de automóviles, se va a dedicar para pintar, para ensamblar, para toda esta parte. Pero si hablamos de la parte académica, va más que todo enfocada a una necesidad de la comunidad,
por decirle algo más concreto. Porque la parte académica busca esa parte, busca que el estudiante desarrolle la parte científica, sus capacidades y pueda implementarlo dentro de la población con base a una necesidad. Entonces esa parte es lo que hace que se separen las dos líneas. Pero el software y el hardware. Más bien, ¿cómo se programa, ¿no? Claro. ¿Se programa para una industria o para el área académica? Exactamente. Ahora, hay una parte que se liga. Si yo creo algo que para la comunidad sirve, pero si esta área industrial nota que es muy importante y es muy buena y se puede comercializar, entonces en esa parte donde la industria, la empresa, dice yo te voy a producir eso con más cantidad, trabaja para mí, hacemos un convenio y entonces ahí es donde se unen. De cierto modo no se puede separar del todo, pero eso es lo que se maneja a nivel mundial y se busca aquí también en Panamá. Ok. Miguel, ¿en qué parte, por ejemplo, a nivel de la robótica, estamos en Panamá en este momento y en Udelas en este momento? O sea, hay dos mundos, ¿no? Definitivamente. El mundo de Panamá, que es país, y el mundo de la academia, que está, en el caso de Udelas, por los proyectos que hablamos la vez pasada, detrás de cámara, tú nos definiste muy bien. Ok. Bueno, nosotros realmente estamos, mejor dicho así, tal vez decirlo de esta forma es lo más adecuado, incursionando. Estamos dándole cabida a esto de la robótica. Ingeniero García no me deja mentir, Rodríguez no me deja mentir. Nosotros realmente hemos colaborado con la Universidad Tecnológica, con Senacid, con la Universidad Nacional. Sin embargo, nosotros ya hemos estado trabajando en esto durante buen rato. Y digo durante buen rato porque, así como les dije, hemos trabajado tal vez en ciertos prototipos de forma tal vez somera, a través de las cátedras. Hemos estado trabajando. Ahora, quiero aclarar para la población que es muy importante. Por ser la Universidad Especializada de las Américas, que tenemos carreras muy especializadas y que nos abre este campo a la robótica, porque tal vez podemos pensar, pero ¿qué hace la robótica en Udelas? En Udelas, porque es como empezamos, podría ser solamente que sea la UTP, la Universidad Tecnológica, que es la que se encarga generalmente. Qué bueno esa pregunta que usted mencionó hace un ratito de que es lo mismo programar para la industria que programar. No, lo que pasa es que nosotros en el área de la salud tenemos un aspecto muy importante y es que tenemos que ver la parte de bioseguridad. Construir un robot, por ejemplo, que pinte, por ejemplo, no es lo mismo un robot para que pinte un equipo médico, porque va a tener que considerar un montón de aspectos que tienen que ver con la bioseguridad del paciente, del operario y un montón de cosas que debe de considerar desde el punto de vista de la utilidad que se le va a dar al equipo, ¿no? Entonces hay que tener conocimientos de la parte de fisiología, de la parte de anatomía, la parte de biología, que son muy, pero muy importantes a la hora que nosotros empezamos a trabajar en esto. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos asignaturas, por ejemplo, como biomateriales, que tenemos que analizar el tipo de material que se va a utilizar para que éste interactúe con el paciente si es que va a provocar un cambio, porque imagínense, o sea, no es lo mismo mover una pieza de un lugar a otro a través de un robot que moverle la pierna de un lugar a otro al paciente. Entonces, esto es lo que nosotros hemos estado incursionando en Udelas y trabajándolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la bioseguridad, tratando de que el estudiante entienda que se puede incursionar en la robótica, que no es lo mismo que la Universidad Tecnológica, porque lógicamente la Universidad Tecnológica tiene otras características. Y otras áreas. Y otras áreas que trabajar, que está muy bien, perfecto, pero acá en Udelas se trabaja desde el punto de vista de las características propiamente dichas del paciente, porque estamos en el área de la salud pública. Oye, ahora que hablaba Manuel sobre el tema de la bioseguridad y que estamos hablando de dos que, aunque son hermanas, son cercanos, perdón, no son tan hermanas, sino son primas, una cosa así. Yo nunca he entendido esa locura de la familia. Pero te hago una pregunta, Milky. Porque aquí sí tiene que haber un componente de la bioética, ¿verdad? Claro. En el tema de lo que, por ejemplo, cuando hablamos de personas, Saraya decía, estamos hablando de seres humanos, cuando hablamos de gente que, como decía Manuel, mueves una pierna, te amputaron una pierna, perdiste una mano, o qué sé yo, muchas cosas que puede tener el ser humano y que la ciencia ha tratado de cubrir, pero la bioética es muy importante. Sí, súper importante. Hay un componente muy importante cuando los estudiantes, cuando los profesores desarrollan, que es el consentimiento del paciente. Primero, debe haber un consentimiento, siempre y cuando ya sea algo que interactúe directamente con el cuerpo, con la piel, con algún tipo de incisión dentro del cuerpo, ahí debe un consentimiento. Total, es como un contrato legal en el cual ellos aceptan esta parte.
Ahora, existe otra parte en la cual no inciden directamente, es más externo, no conlleva tanto un componente legal. Debe haber también regulaciones en cada una de las universidades que deben consultar antes de comenzar las investigaciones, antes de implementar esto dentro de las aulas de la investigación para poder proceder. Entonces eso es algo, un componente que hay que tener bastante cuidado, porque pensamos que no está mal, pero está mal. Entonces si nos equivocamos, en ese lado podemos llegar a un problema de demandas, problemas de... Pero dan un ejemplo, por ejemplo, eso creo que no está mal, pero está mal. Nosotros pensamos que no está mal como investigador, ¿sí? Pero en realidad si lo hablamos con un abogado o con alguien que va directamente, te estás incidiendo en el paciente y puedes causarle un daño, no ni siquiera le has hecho el daño, pero le puedes causar. Por ejemplo, si yo le conecto a usted los electrodos, que hacen como los del corazón, y mi equipo no está regulado del todo bien, pero yo le estoy incidiendo más corriente y usted no sabe. Y algo sale mal. Cuando usted va a ver durante un tiempo, usted tiene dolores de cabeza, pero no sabe por qué, que de repente la vista le molesta, pero ¿por qué? Puede ser el equipo mismo que le ha incidido y ni yo ni usted hemos tenido ese componente de bioseguridad y bioética, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante tener esa parte legal como que bien allí presente. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber quiénes son los especialistas en esta área para poder consultarle las diferentes interrogantes que hay. En las áreas que se desarrollan dentro de la UDELAS, por lo menos fisioterapia, que es una de las áreas que de pronto se puede practicar más con el tema de la robótica, ¿ya ustedes han hecho algún tipo de prácticas o algo, profesor Manuel? Bueno, nosotros hemos estado, ya tenemos tiempo de estar trabajando en esto. Nosotros estamos coordinando la carrera desde el 2007 por allá, y desde entonces nosotros hemos estado trabajando en la parte de conocer qué tecnologías se ocupan, por ejemplo, en el área de fisioterapia, en el área de enfermería, que son muy importantes, en el área de educación especial, que son áreas en las cuales nosotros podemos diseñarles algún prototipo que ellos puedan utilizar. Y era lo que mencionaba anteriormente, o sea, si nosotros desarrollamos una parte de un equipo, por ejemplo, no vamos a diseñar una silla terapéutica, pero por ejemplo vamos a dar un dispositivo que haga este tipo de movimiento, por ejemplo, que es para darle terapia. Nosotros somos conocedores de que en otros países más desarrollados ya esto existe, pero nosotros queremos hacerlo o lo tratamos de hacer de una forma tal vez más económica. Lo más básico puede realizarse. Estas son una de las áreas en las cuales nosotros ya hemos trabajado, en el área de fisioterapia, por ejemplo, en el área de las terapias físicas, que son los más importantes, por ejemplo, y terapia física, por ejemplo, en el área de termoterapia, cómo es que, por ejemplo, un equipo ya le introduce agua caliente o agua fría, por ejemplo, en una cámara, de tal forma de que se le pueda dar terapia al paciente, o por ejemplo la terapia física, que es específicamente de movimiento. Entonces en eso hemos trabajado ya hace buen rato. Y sé que nos tenemos que ir a cambio, Saray, pero una pregunta para dejarla en el camino, Milky o Manuel. Y cada persona, por ejemplo, cada cosa que se crea debe ser tomada en cuenta que todos los seres humanos no tenemos la misma fisiología ni la misma respuesta, ¿verdad? Así espero esa respuesta, Jorge. Vamos a estarla abordando al volver de esta pausa. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz UDELAS. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UDELASOficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Hoy hablando sobre la robótica en la UDELAS. Jorge, como veíamos antes de la pausa, al parecer el tema de la robótica no es que está siendo descubierto por la UDELAS hoy, sino que ya tiene un trabajo de hace... El señor tiene tiene 12 años. Yo no sé. 12 años de estar dentro de la carrera como coordinador. Pero hay algo importante que antes de la pausa hablamos, y cualquiera de los dos, y es el tema de que lo que se crea y lo que crean, por ejemplo, profesionales de la talla de ustedes, ojo, que los felicito, es el que los mismos componentes que utilizamos dentro de la robótica para una persona no los podemos utilizar para cualquier, o sea, tenemos que tomar, decía hace un rato Manuel, en cuenta, por ejemplo, la anatomía, la fisiología y otro elemento. Ustedes más que yo saben qué hay que hacer para que esto funcione de manera correcta, porque cada ser humano es un individuo aparte, ¿no? Sí, esa parte va a depender.
Por eso se hace un estudio inicial, ¿no? Se busca cierta población en la cual comenzamos a hacer los estudios dependiendo de la parte del cuerpo. Por ejemplo, puede ser un brazo, un dedo, un tipo de amputación. Obviamente no todos tenemos el mismo brazo, pero para eso nosotros utilizamos lo que es la programación. Por lo menos en mi caso, cuando me tocó mi tesis de graduación, tenía el mismo problema. Como el sistema era captado por señales de los músculos oculares, pero todo el mundo tiene una forma de la cabeza distinta, como yo hago. Y entre tanto y trabajar con el profesor, trabajar con mi compañera, llegamos al punto, ok, vamos a autocalibrarlo. Vamos a decirle a él, cada paciente que viene te vas a resetear, vas a iniciar de nuevo y le vas a decir, mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia la izquierda, mira a la derecha. Entonces ya él, ok, aquí estás tú. Cuando viene el otro, resetea y bueno, aquí estás tú. Y entonces de esa forma logramos que que nuestro equipo trabaje para todo tipo de pacientes. Que él reconozca que cada persona es alguien diferente. Exacto, y se dé cuenta dónde están sus rangos. ¿Y eso que tú hiciste es utilizado todavía? ¿O fue simplemente algo más del camino? Sí, de hecho... ¿Y con qué fin era? Era más bien como un control. Sí, en ese tiempo era como, quien dice, que estaba de moda, ¿no? Y entonces noté que, bueno, qué interesante poder controlar que un paciente que esté en cama, que no se pueda mover con los brazos, que está recién operado, pueda llamar a la enfermera con la vista, pueda prender una televisión con la vista, pueda tomar agua, que es diferentes sistemas. Entonces era un control interesante por poner en práctica, ¿no? Sí, y también le puede servir de pronto a personas que prende el televisor. Pero... De pronto personas también que hayan sufrido algún tipo de derrame, que a veces le cuesta. Exactamente. Entonces, a través de la vista logramos captarlo de los músculos y logramos hacer un pequeño control. ¿Esa fue tu primera investigación? Sí. Su trabajo de robótica. ¿Cuál ha sido el último? Más bien ha sido trabajar directamente con el desarrollo de capacidades de los estudiantes, ahora mismo, ¿no? En el campo educativo. En el campo académico y también un poco científico, porque lo que estamos desarrollando es que los estudiantes tengan herramientas actuales, como lo que son las impresoras 3D, las láser, creación de circuitos a través de programas, diseño, para que ellos puedan desarrollarse de manera más sencilla. En mi momento fue más complicado, era como caminar paso a paso, ahora ellos van corriendo, entonces estamos trabajando en eso. Por otro lado, los guiamos también en la parte de robótica social. La robótica social, que bueno, es el énfasis de nosotros, precisamente una materia que se llama Ingeniería en Rehabilitación, buscamos que los chicos logren encontrar un tipo de atención, patología o trastorno de un paciente, por ejemplo, trastorno de déficit atencional. No somos especialistas nosotros los ingenieros, eso es muy cierto, necesitamos la parte clínica que tiene UDELAS, pero nosotros buscamos la manera de complementar esa parte y hacer un tipo de actividad para ayuda al terapeuta. O sea que en este caso tienen que intervenir dos profesionales. Cuando queremos llevarlo a un nivel más científico. Sí. Okay. Bueno, ese es un aspecto muy importante para aportar, me parece muy interesante porque la tesis de él trabaja específicamente o se enfoca específicamente al análisis ocular, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos la carrera de optometría. Entonces, de allí mismo es que surgió el tema por el hecho de que cómo nosotros podemos trabajar de forma interdisciplinaria, porque existen algunos temas que nosotros los ingenieros no lo trabajamos como dice el ingeniero Rodríguez, pero que a la hora de la parte clínica hay quien nos puede aportar. De manera interdisciplinaria. Así que UDELA lo está haciendo en un sentido general, de tal forma de que podamos apoyarnos en otras áreas que sí son importantes para el área del desarrollo de la investigación. Y que llama mucho la atención. Por lo menos aquí nos dicen que por qué usted no trajo su experimento que hizo o su robot que hizo para abrir y cerrar. O sea, ya otra persona como Jorge Luis que no quiere prender ni apagar la televisión con el control, sino que quiere... Imagínense ya el grado en el que llegamos. Pero sabes también, Jorge, algo que llama mucho la atención es el tema de... Muchos pensarían que ingeniería biomédica dentro de la UDELAS. ¿Cómo llega, cómo surge? ¿Quiénes están dentro de la ingeniería biomédica en UDELAS? Bueno, la verdad, esa es una pregunta interesante. Sí. Ha hecho las mejores preguntas, ojo. Mejores preguntas, sí, definitivamente. Es una buena pregunta. Bueno, vamos a hablar así tal vez un poco rápido. Yo estudié en el extranjero, tuve la oportunidad de incursionar acá en UDELA en el 2007 y desde entonces nosotros hemos llevado la coordinación. Hemos tratado de mejorar algunas cosas, tratando de ir avanzando en función del tiempo. Y prueba de ello es esto, lo que estamos hablando justamente. Claro. Nosotros hemos observado la necesidad que existe de incorporarnos al avance tecnológico. Las tecnologías médicas hoy no son como antes. Exactamente. Ya hoy
ya ustedes saben, incluso aquí en Panamá tenemos el microscopio Da Vinci. En el Hospital Nacional. ¿Y quién cree usted que lo ve? ¿Quién cree usted que le da mantenimiento? Los estudiantes de biomédica. Mira, interesante. Eso nos llama la atención. Y son dudelas. Y son dudelas. Que eso es lo importante. Y me preocupa el hecho de que tengamos que avanzar y nos vayamos a quedar ahí. Razón por la cual, bueno, la robótica en UDELA ha ido avanzando desde diferentes aspectos. Y digo diferentes aspectos, ¿por qué? El compañero dice lo siguiente: nosotros tenemos que caracterizar cada dispositivo, incluso cada sensor. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con el monitoreo de CO2, por ejemplo, monitoreo de temperatura, humedad. Pero nosotros conseguimos un sensor, pero ese sensor fue fabricado en tal lugar. Entonces yo tengo que ver si realmente ese sensor, la señal pasa por donde él dice según el fabricante. Claro. Entonces esas son cosas que hay que hacerlo, o sea, de forma detallada, me explico. O sea, que cada dispositivo hay que caracterizarlo para ver si funciona tal como fue fabricado. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en UDELA, tratar de que, se va a utilizar esto, analizar los tipos de sensores. Por ejemplo, el ingeniero hablaba sobre los sensores, por ejemplo, de EKG, de electrocardiografía. O sea, no a todos los pacientes le caen bien. Exactamente. Un paciente pasa mucho tiempo con ese electro colocado ahí, y lo más seguro es que lo va a inflamar, le va a provocar algún tipo de malestar. Entonces hay que estudiar esos materiales. Y hay que saber el ritmo cardíaco que está teniendo. Incluso el ingeniero decía, bueno, la forma de la cara. No, es eso mismo. Hay gente más cabezona. Sí. Y todo eso. No, y la piel. Y en sí, la dermis, es decir, la parte externa de la piel, para cada persona es diferente. Entonces, obtener una señal, en este caso, cuando ya empezamos a trabajar de robótica, ya que tenga que ver con la parte de bioelectrónica, que en un tiempo yo me metí de lleno en esa parte de bioelectrónica, y trabajar en esa parte no es tan fácil. Razón por la cual hemos como dejado eso ahí un poco, porque no contamos con las herramientas necesarias para trabajar en eso, pero estamos avanzando. Con lo poco que tengamos hemos estado avanzando, y eso es lo importante, ¿no? Milky, tú eres un hombre joven y estás en este negocio recientemente. Hay una pregunta que me gustaría hacer. La semana pasada nosotros hablábamos con los chicos de investigación, que se dedican a la investigación. Y me viene a la mente que cuando yo me dedico a la robótica, este despertar comienza temprano. No comienza de que yo llegue a la Universidad de UDELA y descubrí la carrera. Y voy a comenzar a hacer locuras y aquí inventar. No. Viene como que ese gusanillo inició muy jovencito, porque ahora tenemos en las universidades públicas y privadas tenemos competencia robótica. El CENACYT hace robótica. Entonces, incentiva a los chicos a meterse en este tema. Entonces, ¿qué característica, diría yo, debe tener una persona que entra a biomédica y que casualmente quiere dedicarse a la robótica? Pero esa respuesta, Milky, la vamos a tener al volver. Su programa La Voz de UDELA. Les recordamos nuestras redes sociales: en Twitter e Instagram, @UDELASoficial, y en Facebook como UDELAS Universidad. Jorge, tú hiciste una pregunta bien interesante a Milky, y era la que prácticamente también hacíamos la semana pasada con los investigadores, porque nadie llega y dice, yo descubrí que hay una ingeniería biomédica, no sé eso ni con qué se come, pero yo quiero estudiar eso. Y está de moda. Y está de moda. Pues yo quiero ser ingeniero, así sea de descubrir el agua tibia, pero yo quiero ser ingeniero. Esto no surge. ¿Dónde surge ese despertar, ese interés? Bien, voy a hablar por experiencia propia. Cuando vamos al transcurso del colegio, ¿no? Hay ciertas personas que tienen características de gustarle la parte tecnológica. Obviamente, hace como 15 años atrás yo no veía nada de esto, ¿no? Pero actualmente los chicos, CENACYT, la UTP, UDELAS también, la Nacional, gestionan esta parte. ¿Qué hacen? Competencias donde los estudiantes de biomédica incursionan, dando voluntariado, viendo qué hacen los chicos. Entonces, cuando ellos ven esa combinación de estudiantes que están estudiando tal carrera tecnológica con estos que están en colegio, los niños ven, yo puedo llegar allá. Claro. ¿Y qué es eso? Biomédica, UDELAS. ¿Y qué es eso que es y cómo? Entonces sale ese despertar de ellos, ¿no? Ese interés de saber qué es. Después, obviamente, el producto de robótica se ha vendido de una manera tan educativa
y está enfática en la parte de ciencias, ingeniería, tecnología, arte, esa combinación de ciencias transversales. Exacto. Para que puedan ellos desarrollar a tal punto de que ellos encuentran más cosas. Hay unos, como les dije antes, hay unos que se enfocan en la parte mecánica, en construir, y otros que se enfocan en la parte de programación. Hacen un equipo y cuando llegan al punto de que van a sexto año y dicen, bueno, yo voy a tomar esta carrera porque me gusta el área de salud. Entonces ahí es donde hace la diferencia biomédica. Porque acá nosotros nos enfocamos en salud. Hacemos robótica, tenemos que hacer la base de robótica, claro, pero nos vamos a salud, a discapacidad, a rehabilitación. Entonces ellos al ver eso y ver todo lo que presentan en las propagandas, en la televisión, en las películas, ellos ven, ¿dónde yo puedo conseguir eso? En Udelas. Entonces ahí es donde ellos comienzan entrando, poco a poco se van inmiscuyendo y van aprendiendo de qué trata Udelas. Sí, porque Saray, definitivamente cuando lo que sea, la narración que nos sea Milky es, tengo este despertar y me puedo dedicar a cualquiera de las áreas, pero en el caso de Udelas, que es biomédica, y el profesor Manuel hace un rato quería hablar del tema de ese, ¿cómo clasifican estos estudiantes, que es una de las carreras más atractivas de la Udelas? Bueno, la verdad es que, como lo dijo el ingeniero Rodríguez, nosotros le hemos dado tal vez énfasis en la necesidad propiamente dicha del país. Nosotros, a través de los años que hemos coordinado la carrera, lógicamente tenemos muy buena relación con las empresas privadas, tanto públicas como privadas, y sabemos cuál es la necesidad. Nuestros estudiantes son muy cotizados a nivel nacional, incluso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque están bien preparados en la parte técnica. Ahora le estamos incorporando un nuevo plan de estudio que se acaba de aprobar, sí, con unas características especiales. Incluso estamos incluyendo la parte robótica que la estábamos dando lógicamente como proyectos de extensión, pero ahora en el nuevo plan de estudio se están incorporando específicamente a la asignatura de robótica y otras asignaturas importantes, el área de la programación. Muchos estudiantes de nosotros son unos expertos en el área de programación. O sea, ustedes no se han dado cuenta, o la gente no se da cuenta, lo bueno que salen nuestros estudiantes en esa área específicamente. Son muy competitivos al nivel en el territorio nacional. Nosotros tenemos un promedio de 14 a 17, 18 estudiantes graduados por año. Es decir, que desde el 2007 a la fecha, bueno, empezaron las graduaciones de 2005 a la fecha, nosotros tenemos un aproximado casi de 290 y tantos estudiantes graduados de ingeniería. Y todos están trabajando en el territorio nacional. Incluso, bueno, en la parte privada, en la parte pública, en la parte oficial, están trabajando también. Así que la verdad es que Udelas ha sido como la punta de lanza a través de los años, específicamente en esta área, porque preparamos bien a los estudiantes específicamente para trabajar en diferentes áreas que tienen que ver con la salud pública, equipos de monitoreo, equipos de diagnóstico, equipos de tratamiento, y bueno, ahora que estamos incursionando en esta área, nos hace más... Disculpa, Sabe, pero estos estudiantes tenemos que aclarar que tienen que tener bachiller en ciencias. En ciencias, sí. Y se gradúan de ingenieros. Exacto. Porque hay técnicos, ¿o no? Sí, hay técnicos también. Hay técnicos, pero la ingeniería son como muy cercanitas, pero son dos componentes muy distintos. Bueno, este año que viene ya se dividió por completo. Exactamente. Yo creo que va a haber mucho énfasis en la parte técnica. Claro. Un técnico muy, pero muy atractivo. Nosotros hemos analizado las propuestas incluso y la demanda específicamente del país, y tenemos un plan de estudio para ingeniería y un plan de estudio para técnico ahora propiamente dicho. Así que me parece que eso va a ser muy importante. Además de eso, que quiero informarle a la teleaudiencia, ¿no? Nosotros formamos parte del CTB, el Consejo Técnico Biomédico. Recuerden que se acaba de aprobar la ley de biomédica, que eso es muy importante. Nosotros formamos parte específicamente como representante del Consejo de Rectores. Hemos analizado, ya se aprobó el escalafón, o se está aprobando específicamente el escalafón para los profesionales en el área de técnico de ingeniería biomédica a nivel nacional, y me parece que esto es muy, pero muy importante que lo sepa y que generalmente eso también hace atractiva la carrera, Jorge, sí, porque cada vez que un profesional entra a una licenciatura o un técnico, él se pregunta, ¿y el día de mañana el campo en realidad tiene oportunidad para que yo ingrese? ¿O cuánto voy a ganar yo en ese campo laboral? Porque usted no va a invertir 3, 5 años en la universidad o hasta 6 para que después le paguen $600. Ya nadie vive nosotros los periodistas. Ya los periodistas vivimos con $600. Ahora imagínense pasar tanto tiempo en la universidad estudiando una ingeniería para después decir, ni siquiera encuentro trabajo. Eso también es importante decirlo, que sí está esa oportunidad laboral. Sí. Antes de terminar, bueno, es muy importante que
la ciudadanía entienda de que nosotros en UDELAS tenemos una característica peculiar, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan de estudio teórico práctico. Los estudiantes van a practicar a partir del 4º semestre a las empresas privadas y públicas, es decir, a ver la parte laboral, y muchos de ellos ya quedan trabajando en el área. Nosotros tenemos muy buena relación con la mayoría de empresas. La mayoría de empresas, ellos nos llaman para decirle, mire, necesito tal estudiante, necesito para practicar, necesito técnico, necesito ingeniero, que eso nos hace muy, pero muy, muy, muy importante el trabajo que realiza UDELAS a nivel nacional. Y algo que me llama la atención es, le ponía atención a Manuel, y esto parece que es una cantera que no se para, porque cuando nosotros pensamos en la biomédica o la robótica, más que nada dentro de la biomédica, esto es como el mundo que se está descubriendo. Cada vez, por ejemplo, hay más necesidades, como decía el profesor Manuel, el tema del Da Vinci. El microscopio. El microscopio Da Vinci, pero también hay un sinnúmero de cosas dentro de la medicina que cada vez está tratando de que las personas con discapacidad, por ejemplo, no hemos quedado corto porque, por ejemplo, sé que en el autismo hay mucho interés en la robótica. Hay un sinnúmero de cosas en la ciencia que te está diciendo esta carrera tiene para rato, ¿no, Milton? Sí, totalmente. Como les dije, ¿no? El biomédica va llevando diferentes aristas, y ahí estamos los docentes detrás de todo esto. Unos empujando por la parte de salud pública, otros empujando por la parte de robótica. Entonces, específicamente, enfocarnos en un solo punto no nos desarrolla, pero desarrollos en la parte de prótesis se está buscando, desarrollos en la parte de captación de señales en la área de sistematización, automatización, también se está desarrollando. Obviamente es una escala pequeña porque tenemos ciertas limitaciones, pero lo importante es empujar y seguir. Okay. Mire, yo creo que lo importante que hay que entender o aclarar en este momento es que la robótica es aplicada a todas las áreas, y nosotros, por ser una universidad especializada con una característica fuera de lo normal, digo yo, porque es una universidad que tiene carreras en el área si hablamos de las 4 facultades Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, y está toda enfermería, medicina, etcétera. Así que en la educación especial es muy, pero muy importante y aplicable, por eso aplicamos la robótica en UDELAS. Definitivo, Jorge, y a todas las personas que nos sintonizan, un programa que da para mucho más, que podemos traer aquí más adelante esos robots para que los veamos. Ha sido un placer estar con ustedes, que pasen una excelente noche.